Próxima, que é o professor Luiz Miguel Romero. Hola, buenos días, buen día. Bien, ¿seguro? ¿Quiénes conocen de qué se trata la red Alphamet? Ok, somos muchísimos. Gracias por su participación. La red Alphamet es una red internacional que tiene presencia en 13 países. Brasil es uno de ellos y hoy, bueno, en esta jornada, Alphamet ha sido, con la profesora Gabriela Borges y por supuesto todas las personas como Elcira, como las profesoras que están acá, forman parte de esa red. Y se encarga esa red de realizar pesquisas internacionales en esos 13 países, pero también proyectos de intervención social. Quienes están estudiando maestrado, quienes están estudiando doctorado, quienes están estudiando la licenciatura, pueden formar parte de Alphamet. Hablan con Gabriela Borges si les interesa el mundo de la educomunicación. Yo vengo a hablar acá en nombre de mis compañeros Paloma Contreras, que se quedó en España, María Amor Pérez Rodríguez, que también se quedó en España, e Ignacio Guadet, que está allá atrás trabajando en el ordenador, me imagino que prestándole atención. Voy a hablar de la diferencia de las competencias mediáticas, que es el resultado de esta pesquisa, primera pesquisa, que de los 13 países colaboraron 9. Vamos a ver la diferencia de las competencias mediáticas entre profesores universitarios y estudiantes universitarios en España, Portugal, Brasil y Venezuela. Esto funciona, sí. Bueno, esto ya lo habíamos hablado, 13 países, 57 universidades y un total de 163 pesquisadores oficiales, porque cada capítulo nacional contó también con otros pesquisadores. Tenemos muchos más, ¿vale? Están a la sombra, in the shadows. El primer estudio fue realizado en Brasil, Colombia, Ecuador, España, México, Perú, Portugal y Venezuela. En el caso de Venezuela, por la situación país, solamente se pudo realizar para profesores universitarios y no para estudiantes universitarios. Por eso cuando vayamos a ver los gráficos, de repente vamos a echar en falta que no están los de estudiantes en Venezuela. El objetivo del estudio global, siendo bastante simplificados, es determinar el nivel de competencia mediática de crianzas, escuelas primarias, adolescentes, universitarios y profesores universitarios. Nosotros nos vamos a encargar, en esta exposición, hablo de nosotros porque somos varios, pero soy yo solo acá. Nos encargamos de estudiantes y profesores universitarios. La muestra total fue de 1.676 estudiantes universitarios en estos 3 países, recuerden que Venezuela no está, y 524 profesores. Ya aquí tenemos un primer problema, que es que las muestras no son equitativas. El estudio no es un estudio ni descriptivo ni correlacional, es un estudio exploratorio, por lo cual no necesitamos tener similaridad entre muestras, ¿ok? De hecho, países como Brasil tienen muestras más pequeñas que el caso, por ejemplo, de Ecuador, siendo un país más pequeño, porque es un estudio exploratorio, es nuestro primer acercamiento al objeto de estudio. Estoy hablando, ¿se entiende? ¿Se comprende? Sí, no, tú hablas español. Qué fácil. ¿Sim? ¿Tudo bem? ¿Sim? Ok. Se estudian dentro de esta pesquisa 6 dimensiones de las competencias mediáticas que están inspiradas en el estudio o en la determinación de las dimensiones de Ferrés y Pichitelli el año 2012, que son linguagem, tecnología, interação, producción y difusión
ideología y valores y estética. ¿Okay? Están inspirados porque antes de realizar el estudio estuvimos un año entero, adaptando esas dimensiones a cada uno de los países. Por lo cual, incluso dentro de los mismos cuestionarios, aunque las preguntas son iguales, cambia la forma de preguntar, cambian los sujetos de la pregunta. ¿Por qué? Porque si yo pongo una publicidad para analizar la estética de unas galletas, unas cookies, en unos bolao, ¿cómo se llama? En biscoito de España, en Brasil no van a saber qué es un biscoito. Entonces hay que cambiar, hay que nacionalizar cada uno de los instrumentos y eso nos llevó un año. El instrumento 1 a los estudiantes universitarios tenía 32 ítems, mientras que el instrumento de los profesores universitarios tenía 34, porque además de las 6 competencias mediáticas, también teníamos preguntas sobre la inclusión en el aula de ciertas estrategias para formación en competencias comunicacionales, competencias mediáticas, media literacy y alfabetización. Total, el análisis de consistencia interna, saben que para hacer una encuesta hay que hacer un análisis de fiabilidad y de consistencia interna, para saber con una muestra piloto si las personas que van a ser objeto de estudio entienden el cuestionario y si el cuestionario es internamente consistente. Pues todos los datos del alfa de Cronbach por cada una de las dimensiones nos dan precisamente que la consistencia está entre buena y excelente, excepto el del 777 que es buena, pero no es lo mejor. ¿Okay? Mientras más cerca a 1, el alfa de Cronbach de la consistencia interna, mejor. ¿Okay? Los resultados, muy rápido, porque aquí lo que vamos a ver es la comparativa. En el aspecto del lenguaje, en el caso portugués, los estudiantes universitarios tienen mayores competencias que los profesores universitarios. En el aspecto también del lenguaje, en España, los profesores universitarios tienen mayores competencias que los estudiantes. Aquí yo no voy a explicarle esto porque ya se ve, ¿cierto? Fíjense que en el caso de Venezuela, como les comenté, no aparecen los datos de estudiantes, solo de profesores. ¿Vale? Lo más importante de mi exposición no son estos datos, sino las conclusiones. En ideología y valores, en España y Portugal vemos cierta similaridad, ¿okay?, del conocimiento entre profesores y estudiantes. ¿Se acuerdan que ayer en la exposición de populismo habíamos hablado de ideología y valores? ¿Okay? Capacidad de identificar estereotipos, capacidad de identificar que los medios tratan de manipular la opinión pública. Aquí vemos que en España y Portugal hay cierta nivelación. Sin embargo, en el caso de Brasil, los estudiantes tienen muchísimo menos capacidad de analizar ideología y valores en los contenidos mediáticos que los profesores. E incluso los profesores están muy por encima de la media internacional. En el caso de tecnología, nos sorprende que en plena época de 3.0, digital, nativos digitales, ¿lo hemos escuchado? Nativos digitales, es una gran mentira. Parece falso. Más conocen de tecnología los profesores que los estudiantes, por lo menos de la interacción con las herramientas tecnológicas. Entonces, estos son los resultados en los 4 países. Sabemos que Venezuela solamente se pudo trabajar con los profesores. Y por último, producción y difusión, estudiantes con muchísima más capacidad que los profesores. Porque en este aspecto, ayer hicieron una pregunta, no recuerdo si era el compañero, hoy hicieron una pregunta al profesor Ismar, de cómo se adaptaba esa producción
de los prosumidores, los prosumers. Pues aquí vemos claramente que los estudiantes universitarios están más acostumbrados a producir y difundir información que los profesores, que son más recatados. Hay algunos que rompen la barrera, pero hay profesores que son más recatados en esa producción de información. ¿Okay? En interacción, a través de medios, conocer la interacción medio-sociedad, los profesores por encima de los estudiantes en los 3 casos. Y por último, en el caso de la estética, de poder identificar que cada producto mediático tiene una estética y que esa estética modifica el mensaje, pues los profesores por encima de los estudiantes. Ya para concluir, hay 4 conclusiones principales del estudio de esta comparativa. La primera, los hábitos de producción y difusión son bastante distintos entre ambos grupos, precisamente porque lo que habíamos comentado, los estudiantes están más acostumbrados a producir y difundir, porque los profesores quizás no con lo de nativos digitales, sino que el propio ecosistema involucra más la necesidad de unirse de los jóvenes, la necesidad de estar juntos, la necesidad de compartir, de crear noción de grupo, de deseabilidad social. Segundo, con respecto a las competencias mediáticas, se evidencia el analfanauta. ¿Les suena? Personas que conocen, saben utilizar los dispositivos móviles, los ordenadores o las computadoras, son muy buenos, son buenísimos en competencias digitales, pero no son buenos en competencias mediáticas. Fracasan en la interpretación de los mensajes, pero saben acceder a los mensajes, saben acceder a Google, saben acceder a las redes sociales, saben interactuar en las redes sociales, pero no conocen o no son críticos con los medios que consumen. En tercer lugar, los profesores son mejores que los estudiantes en ideología y valores, en tecnología, en estética y en interacción, mientras los estudiantes son mejores en lenguaje y en producción y difusión. Y eso es todo, muito obrigado. Obrigado. Vamos agora aqui para as perguntas. Alguma pergunta? Obrigada. Sou Alexandra,